37 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 18.7 la temperatura. Tenemos, igual. 5 grados más, era 18.2 hace un rato. No, 5 décimas. Décimas, grados, ya las ganas de grados. Bueno, seguimos acá en vivo de Mañana Sí. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 116-485-0388. Vamos a volver a un tema que se habló mucho las semanas anteriores, que es el tema de el sarampión. Teníamos en un principio casos localizados en la ciudad de Buenos Aires, 6, se sumaron 2 nuevos casos de sarampión en Florencio Varela. Son contacto de estos primeros casos, digo, se puede hacer como el rastreo epidemiológico, pero cuando uno escucha casos de sarampión hay cierto temor. Estoy vacunado, están vacunados mis hijos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Es peligroso, volvió la enfermedad. Para evacuar todas esas dudas la tenemos acá a Fernanda Dauricio. Ella es médica infectóloga, forma parte del staff médico de Aspe Salud. Muy buenos días, Fer. Hola, buenos días, Lu. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, ¿qué significa estos datos que venimos escuchando sobre el sarampión? ¿Nos tenemos que preocupar? ¿Nos tenemos que ocupar? ¿Cuál es la situación? En realidad hay que ocuparse, ¿no? Como hablamos hace un rato, Argentina es un país libre de sarampión desde el año 2000, gracias a las buenas campañas de vacunación que hubo hasta el momento. Pero cuando hay gente que viaja y capaz no tiene el calendario, o hay menores de 1 año que viajan también, bueno, pueden venir importados, como en este caso, que vinieron importados estos casos de Rusia, que habían hecho escala también en Río de Janeiro, en Dubái. Bueno, viene una nena, la primera es una nena de 6 años que no tiene el calendario completo, y su hermanita. Ahí es cuando el virus, que es altamente contagioso, ingresa a nuestro país. Bueno, lo que hay que hacer rápidamente es un bloqueo de todos los contactos. Pero ¿qué pasa? El sarampión es un virus muy contagioso que se empieza a transmitir 4 días antes de tener síntomas. O sea, la persona está sin nada y ya está transmitiendo. Y 4 días después de tener el exantema, que sería el brote en la piel. Entonces tiene mucho tiempo de contagio. Y en particular el sarampión vive hasta 2 horas en el aire y sobre las superficies. Por lo tanto, vos no tenés síntomas, vas en un colectivo la escalera, lo que sea, y el virus va a vivir 2 horas ahí. Entonces, uno cuando encuentra un caso, trata de hacer lo que hace el Ministerio de Salud es un bloqueo rápido de todos los posibles contactos, pero a veces es un poco difícil, porque vos no podés saber quién pasó por esa escalera, quién se subió al colectivo. Entonces, bueno, eso es lo preocupante, ¿no? Que deberían notificarse todos los que tuvieron contacto de la gente. De hecho, los primeros 6 casos son gente que 5 vivían en la misma propiedad, 1 vivía a 100 metros de ahí, y los de Florencio Varela son 2 personas, el papá y una chiquita de 8 meses, que el papá iba a trabajar. O sea, fue a trabajar, vaya a saber que tocó, y volvió a su casa con síntomas y después se contagió la bebé. ¿Cómo se contagia el sarampión? Es por gotas, o sea, en realidad el sarampión empieza con tos, secreción nasal, puede haber también secreción conjuntival, se llama triple catarro. Entonces uno cuando tose, las gotas caen. Es como el COVID o el virus sincicial respiratorio. Es respiratorio también. Es respiratorio. Y de hecho el aislamiento, si el paciente tiene que salir a un hospital, y ya sabemos que es un caso sospechoso, es con barbijo. Claro. Y sus contactos también. Es igual, nada más que la tasa de contagio es entre 12 y 18 veces más. O sea, un paciente con sarampión se asume que entre 12 y 18 personas van a estar contagiados. O sea, es muy alta. O sea, más contagioso que el COVID, que ya de por sí era contagioso, era muy contagioso. Es más contagioso que el COVID. ¿Qué es lo que pasa con el sarampión? En realidad es que, ¿por qué uno le tiene tanto miedo, digamos? Es porque se contagia mucha gente, porque los síntomas en realidad al principio pueden ser banales, como un catarro, ¿no? Un catarro, unas manchitas en la boca que son muy características del exantema, que arrancan la cara y después se desparraman para el resto del cuerpo. Pero ¿qué pasa? En algunos casos particulares, más que nada nenes chiquitos o pacientes inmunocomprometidos, puede causar neumonía, que eso sería, digamos, lo menos preocupante, y después puede causar alteraciones del sistema nervioso central, que pueden ser en el momento, con una meningoencefalitis, o al tiempo, que es una postencefalitis, es algo tardío, digamos. Y en ese caso, si te agarra esto, que es lo más preocupante, que no es muy frecuente, pero puede pasar, termina causando retraso mental y hasta la muerte. Y no hay un tratamiento para el sarampión. Entonces, ¿por qué preocupa? Porque los más vulnerables son los menores de 1 año que no tienen la vacuna. Claro. Y ahí es donde uno tiene que cuidar
a la persona. Cuando vas a viajar, por ejemplo, tener precauciones, ver el calendario. Si viajas con un nene menor de 1 año y en el lugar a donde vas hay mucho sarampión, ahí tenés que fijarte si tenés que darle una vacuna extra a ese bebé antes de viajar o evitar viajar hasta que la tenga. Pero en este sentido, digo, más allá de lo que uno pueda... después podemos ir a esta cuestión de la costumbre de la menor vacunación, si influye o no influye y si efectivamente hay una menor vacunación. La pregunta es, ¿cómo se puede prevenir esto? Digamos, las personas tienen que... ¿Cómo son los controles pediátricos para asegurarse de que los chicos tengan las vacunas que tienen que tener? Que si necesitan un refuerzo si viajan al exterior, ¿cómo se maneja eso? Bueno, uno tiene que tener, cuando uno tiene un hijo chico, tiene que ir al pediatra periódicamente. Y el calendario de vacunación lo tiene que llevar siempre para que le diga cuáles tiene, cuáles le falta. Si uno va a viajar, tiene que alertarle al pediatra dónde va a viajar, qué es lo que va a hacer, y le va a decir, mira, acá te conviene darte una dosis más. Pero en realidad ahora lo más importante, más allá de que todos tenemos que tener controlado a nuestros hijos y que tengan las vacunas correspondientes, es los contactos de la gente que está siendo positiva o que son sospechosos. Ahí hay que hacer un bloqueo rápido. ¿Y qué es un bloqueo rápido? Bueno, las primeras 72 horas hay que salir a buscar a contactos o susceptibles, monitorear los síntomas y ver. Los que tienen vacunación completa, bueno, se espera. Los que no la tienen completa, hay que darle un refuercito. Y los que no pueden vacunarse, como los menores de 6 meses, embarazadas o pacientes inmunocomprometidos, que son los más vulnerables, tienen hasta 6 días para poder darse la gamaglobulina. O sea, es algo que hay que estar muy encima. Por eso, ante el primer síntoma, o sea, vos tenés fiebre y un exantema, tenés que ir a que te vean en una guardia. Y eso lo tiene que hacer la comunidad, pero también los médicos tenemos que estar informados de esto. ¿Qué pasa? Como no estamos acostumbrados, porque no es una enfermedad que esté acá, sino que hay brotes esporádicos como en el 2019, a veces te puede agarrar a alguien que tal vez no sepa. Entonces la idea también es que se instruyan los médicos y estén atentos, porque cuando llegue un caso así, lo tienen que aislar. Claro. No puede estar en una sala esperando como el resto, por esto de que es tan contagioso. Tiene que poner un barbijo y aislar al paciente. Y ahí es donde, bueno, también la salud tiene que implicancia en todo esto, digamos, en el contagio, porque en las guardias, que es donde más va la gente, también se contagian. Exacto. Sí. Ahora, frente a gente con calendario de vacunación completo, ¿hay grupos etarios, sectores que son más propensos a contagiarse el sarampión o estamos todos en igualdad de condiciones? No, en realidad siempre los más chiquitos, o sea, todos nos podemos contagiar, ¿no? De hecho, hay 2 casos que tienen el calendario de vacunación completo, en estos que se presentaron, los de Cava, que han tenido sintomatología muy leve, gracias a Dios. No hubo, de estos 8, uno solo tuvo neumonía, que creo que fue uno de Florencio Varela. Pero siempre los chiquitos son los más vulnerables. Claro. Porque vos decís, bueno, calendario completo, ¿no? Tenés un nene de 3 años. Y sí, tiene una dosis. Claro. No tiene las 2 que te dan la inmunidad total. Entonces ahí está completo para su edad, pero es vulnerable también, porque no tiene tal vez toda la eficiencia que tendría que tener la vacuna con las 2 dosis. Entonces ahí uno tiene que estar atento. Y ahora justo empezaron las clases, las reuniones. El contacto entre chicos es casi inevitable. Es inevitable. Y el mayor contagio se da en áreas cerradas. Si bien yo te digo esto, bueno, en un colectivo que tocó la escalera, el mayor contagio es en áreas cerradas. Entonces los chiquitos son los más vulnerables. Entonces, por eso, cuando pasa esto, bueno, se está hablando de una dosis extra, ¿no? Tenés 72 horas para rastrear los contactos o posibles contactos y darle, si tenés, por ejemplo, un bebé de 12 meses, menos de 5 años, y podés darle tal vez una vacunación más. Es más, está indicado, aunque no tenga 5 años y le corresponda. Por ejemplo, si tenés un bebé de 6 meses a 12 meses que tuvo contacto, hay que darle una dosis. Y vos decís, bueno, entonces ya está, porque le tocaba el año, me adelanté. Claro. No, es una dosis extra. No tiene nada que ver con el calendario de vacunación, es una dosis preventiva de ahora. En esto te pregunto la importancia, estamos con Fernanda Dauricio, médica infectóloga, hablando un poco sobre el sarampión, pero también sobre la importancia de la inmunización. Digo, ¿hay menos vacunación en Argentina? ¿Hay una pérdida de la costumbre o de la...? No sé, yo tengo el recuerdo de cuando era chica, o sea, era el calendario de vacunación, era lo todo y era más importante que tu DNI prácticamente. ¿Se perdió un poco eso? Se perdió un poco, no es algo de ahora, sino que ya viene. Puede ser post pandemia peor, porque la gente le agarró miedo a las vacunas. Vieron que empezaron con que la vacuna del COVID me trajo esta enfermedad inmunológica, no, tal se murió porque se dio la vacuna. Hay mucho mito alrededor de todo eso, entonces obviamente uno tiene miedo, porque los primeros que se tienen que vacunar son los nenes, y uno a sus hijos les tiene miedo. O sea, sí, bueno, no quiero que le pase nada, se la doy, no se la doy. Y aparte, en este caso, esta vacuna en particular, como les hablaba hace un rato, da síntomas.
no a todos, pero a algunas personas sí, hasta los 21 días posterior a haberse dado la vacuna puede aparecer fiebre, un brote en la piel, que decís, ¿qué tiene? ¿Se contagió algo? Y vos podés confundirte ¿Para con qué le di la vacuna si se va a brotar? Claro. Pero es lo que... Porque es un virus atenuado, puede causarte síntomas, pero la idea es que te dé eso y después no te agarre sarampión con todas las complicaciones. Así que sí, desde hace un tiempo igual ya hay grupos de gente antivacunas, que esos son los que tal vez están creciendo un poco más, porque ahora está con todo esto naturista, me como tal cosita, me cuido y me meto la vacuna, que me meten bichos afuera que no me hacen falta. Claro. Sí, la industria. Sí, la industria me está produciendo esto, cada vez hay más enfermedades. Bueno, en realidad lo que nos vino ayudando a no tener sarampión fue tener el calendario completo. Por eso hasta el 2000 veníamos, o sea, podemos decir, estamos libres de sarampión. Ya en el 2019 hubo un brotecito y ahora otra vez. Y en América en total ya... En estos 3 meses de este año ya hay 268 casos. Entonces que es un 4,5 más de lo que había el año pasado. Entonces hay una tendencia... aumento. O sea que evidentemente está pasando, no solo en el país, sino en el mundo, que hay menos vacunación. Pero en particular esta vacuna, el miedo también es que en un momento, cerca de los 90, un poquito antes, se habló de que podía producir autismo. Y también que tenía mercurio, ya hace muchos años que no tiene mercurio, entonces claramente la gente que escucha eso tiene miedo. En ese momento se vio que el médico que estaba asociado con una industria para generar otra vacuna, no esa, y que en realidad los papers no eran reales, pero eso quedó. Claro, Sí, va sí, quedando Eso en el queda. imaginario. Entonces uno cuando tiene hijos tiene más miedo. Sí, siempre hay alguien que en pos de querer protegerte dice, cuidado con esa vacuna porque... Sí, ¿y qué pasa con la vacunación? ¿Por qué es tan importante tenerla? Por algo que se llama protección rebaño, digamos. Vos lo que querés es tener mucha gente vacunada que no va a transmitir la enfermedad para que si viene uno infectado, esa gente capaz tiene contacto con el virus pero no lo va a transmitir. Entonces vos protegés a los chiquitos, que son los más vulnerables, o a las embarazadas, o a los que no tienen el calendario. Pero si cada vez hay más gente que no está vacunada, esa inmunidad rebaño se pierde. Entonces vuelve a haber transmisión del virus. Que esto, a ver, entiendo que es como lo que tanto se habló con la vacuna del COVID. Estar vacunado no te impide contagiarte, o sea, no te previene el contagio, sí hace que la enfermedad no sea mortal. ¿Es así en este caso también? En realidad lo que hace es que vos no tendrías que tener sintomatología si estás vacunado y al día. Lo que pasa es que se ve que a veces con el correr del tiempo se pierde un poquito la eficacia de la vacuna, por eso a veces dicen, bueno, tuviste contacto, te doy un reforcito, como para que el sistema se acuerde, digamos. Claro. Pero lo importante es que no transmitís. Bien. O sea, porque la carga de virus va a ser menor, porque va a haber un sistema inmunológico atacando al virus. Entonces no vas a transmitir tanto, eso también es importante en el COVID. Y por eso lo primero que se hace es dar la vacunación en quienes le falten, o completar o dar un refuercito extra, y ya si no, en los vulnerables, gamma globulina. Directamente, vos le das lo que el sistema inmunológico no puede producir. Eso es lo importante, digamos. Pero sí, hay mucha gente que no se está vacunando. Fer, ¿cuál es la vacuna? Porque a mí me pasó, en caso personal, vos empezás a leer estas noticias y decís, ¿cuál es la vacuna? ¿Se la di, no se la di? ¿Cuándo se tenía que dar? Sí. ¿Cuál es la vacuna, en este caso para la prevención? Si alguien está escuchando y tiene esta misma duda, ¿cuál es la vacuna de la prevención del sarampión y cuáles son las edades que están estipuladas que se dan? Sí, bueno, la vacuna es la triple viral, que para el sarampión, la papera y la rubiola. También está la doble viral, o sea, es parte de lo mismo, y se suele dar al año, la primera vez, y a los 5 años preescolar. Si no tuvieron el refuerzo a los 5 años, se da el refuerzo a los 16. Ok. Ahora, uno tiene que estar atento a si tal vez hay un contacto sospechoso o lo que sea, ahí hay que darse refuercitos extra, pero esa es la obligación. Que son extra calendario, digo, el refuerzo no implica que vos no te tengas que dar una segunda dosis en caso de no te la hayas dado. Supongamos que un chico se la dio al año y a los 5 no se la dio, hoy tiene, no sé, 8. Se tiene que dar. ¿Pero se da un refuerzo? Sí, Okay. El refuerzo. No es que tenés que empezar de vuelta al esquema. Perfecto, pero no es un extra, ¿es el refuerzo? Y ahí sería el refuerzo. Ok, claro. Bien. O sea, no es que vos ahí tenés que dárselo porque se la le puede tocaba. dar a cualquier edad, aún antes de los 16. Claro que sí. Si vos detectás que tu hijo o un compañerito o un familiar le falta uno, vos podés ahora, más que nada, decir, che, mirá, tengo el calendario incompleto, me la quiero dar. Y se la van a tener que dar. O sea, no esperar hasta los 16, claro, porque ahí va a haber un periodo de ventana donde no vas a tener todo el esquema completo y vas a ser vulnerable. Entonces te conviene, si te detectas que te falta una, vas y te la das. Pero bueno, es la única manera de prevenir porque el sarampión no tiene tratamiento. Claro.
Y si bien no es tan común las complicaciones, al chiquito que le agarra una complicación sí, puede ser fatal. Es fatal, porque puede haber hasta muertes, digamos. Sí. De hecho, creo que el año pasado hubo un fallecido por sarampión, como decís, bueno, está en América, digamos, ¿no? No es tanto, pero bueno, si la gente se deja de vacunar, va a haber más posibilidades que eso pase. Es una enfermedad que creíamos que erradicada prácticamente de la región, digo, que ya haya tantos, más de 200 decías vos este año y un muerto el año pasado, digo, son números que vienen creciendo de como veníamos. Se enciende como una luz de alerta, ¿no? Y claro que sí. En Europa es donde había más cantidad de gente no vacunada, y bueno, uno puede ser que viaje y bueno, lo trae. Sí. Por eso es tan importante antes de viajar ver qué vacunas tenemos que tener en el calendario también. Pues si bueno, ahora vos viajás, y bueno, no, me voy a Brasil. Y bueno, este caso viene de Rusia, supuestamente, pero tuvo una escala en Dubái, tuvo una escala en Río. Entonces, viene de Rusia, pero los síntomas los tuvo cuando llegó acá. Uno asume que se lo agarró en Rusia, pero también el aeropuerto es una pavada. Por ahí te fuiste de vacaciones a Brasil ahora con el tema del dólar barato y te cruzaste a alguien que vino de un lugar y por ahí traes ese caso y lo traes de Brasil, digo. Por eso, y uno no sabe bien, porque decís, bueno, me crucé o en el aeropuerto o en la playa o vas a saber dónde y lo traes. ¿Podemos decir que Argentina o la región tenían una vacunación de avanzada en comparación con otros continentes? Sí, nuestro país tiene un calendario de vacunación súper amplio. Tenemos un calendario que es un orgullo, que sería ideal no perder, ¿no? Claramente. Sería ideal que ahora con todos estos casos tengamos la posibilidad de tener las vacunas necesarias si hay que salir a vacunar a mucha gente, que eso puede llegar a suceder si se sigue extendiendo los casos, digamos. Entonces, nuestro calendario es espectacular. No hay en otro lado calendario tan bueno como el nuestro que incluya tantas vacunas. Sería algo que sería ideal no perder. A mí me parece, y con esto cierro, y corregime si me equivoco, la importancia, por un lado, de un Estado presente que te exija en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, el calendario, digo, porque es donde tiene potestad el Estado, digo, y por otro lado también que cada uno haga esta especie de medicina preventiva, de ir al médico y decirle, che, tengo todo, ¿qué me falta? Y de tener constancia de ir en este caso a los pediatras, pero también uno como grande, de ir al médico con frecuencia, digo, para poder evitar, che, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no sabía qué? Claro. Y también hay algo que no dije, es que los que nacieron antes del año 1965 se consideran que ya tuvieron, entonces no tienen que darse vacunas. Okay. Bien. Pero todos los que nacimos después de esa fecha sí tenemos que tener el calendario completo y hay que estar atentos a eso. Y sí, lo ideal es que el Estado esté presente y que acompañe, ¿no?, a esto, porque son los que van a poder limitar el brote. Exacto. En el 2019 el brote estuvo en Buenos Aires, en Mendoza y en Córdoba y se pudo limitar porque rápidamente salió el gobierno a limitarlo. Veremos ahora qué es lo que pasa, si tendremos las vacunas o no para poder limitar el brote y qué conductas van a seguir tomando con respecto a que se está propagando. Porque de Capital a Florencio Varela viajó por trabajar en el lugar, es un indicador que hay que prender la alarma, ¿no? Sí. María Fernanda Doricio, médica e infectóloga, parte del staff de ASPE Salud. Muchas gracias por este ratito y probablemente te tengamos más seguido. Dale, obvio, cuando quieran, me encanta. Gracias por invitarme. Quédense que hasta las 10 seguimos en vivo acá en Mañana Sí.